Empecemos entonces ahora con la primera partida del cuadro principal, Chigüiro con blancas contra T-Bone con negras, a ver qué podemos aprender de aquí. C4, D6, caballo C3, caballo F6, G3, el peón de las negras que se mueve a E5 y el alfil de las blancas que se mueve a G2 acá, controlando toda esta diagonal del centro. Las negras también tienen una intención similar, G6, E3, el alfil también que se fianqueta ahí sobre esa diagonal larga, caballo E2, enroque corto, C6 y D3. Hasta el momento una partida muy posicional, ninguno de los dos jugadores está cruzando el terreno del rival y están desarrollando las piezas. A6, B3, B5 ya estamos empezando a proponer cambios y romper la posición por el lado opuesto donde enrocaron las negras, sean los intercambios y las negras van a poder controlar esa columna semiabierta. El caballo que captura B5 y uno diría, ¿y por qué yo no puedo capturar este peón? Es porque este alfil podría capturar esta torre. Entonces una muy buena táctica de las blancas como de a ver si las negras caen en la trampa, pero eso no es el caso. Lo que hacen las negras es mover a A5, amenazando el caballo ahí, retirando esa amenaza que estaba haciendo ese alfil. El caballo que se retrocede a C3 y avanza en las negras entonces a D5. Peón a B4, la torre que se ubica en este punto se regresa, está siendo atacada, pero no se regresa al mismo punto, sino que se regresa a A7. El alfil a B2, la torre que se mueve a D7, no marca como un error, pero pues también es porque, bueno, aquí el caballo se mueve a 4 y la torre se mueve a E8 y esta torre que estaba en D7, pues también puede ser ya ahora fácilmente atacada por este caballo que está en C5. Entonces la torre se mueve a D6 saliendo de ese ataque que le están haciendo con el caballo y se suma una torre más al ataque que se mueve a C1 por parte de las blancas. Las negras mueven la dama a B6, avanzan las blancas el peón a 3 y el alfil que está clavando aquí este caballo porque no se puede mover o si no la dama se perdería. La torre que se suma a la defensa de ese caballo. Entonces las negras lo que hacen es atacar aquí a este peón que no se puede mover porque también estaría clavado. Aquí estamos hace otra clavada por parte de las negras. Interesante el juego que están planteando ahí de clavar estas piezas del rival. Listo, entonces las blancas reconocen eso, mueven a C2, también suman un defensor adicional al caballo que está aquí ubicado en este punto. El alfil que se mueve a F5, torre, dama a 1, sumamos un atacante más sobre este peón que está en E5, pero pues lo que hacen las negras es de sumar un defensor más sobre este peón que está en E5, entonces ya son 2 contra 2 y ya no se podría atacar tan fácilmente ese peón central. Caballo a C1, el caballo que se mueve a 6 está atacando este caballo, entonces lo que hacen las blancas es suman un defensor adicional con este caballo que está en B3. Peón a F6, el alfil que se mueve a F1, ojo aquí que si después ya podemos abrir, sumamos un atacante más sobre este caballo que está en A6, la torre que se mueve a 8, reconociendo también que vamos a de pronto necesitar algo de defensa sobre ese caballo que está en ese punto, y F4 que mueven las blancas en este caso. Aquí importante jugada porque lo que hacen las negras es una jugada táctica nuevamente interesante, pero se la devuelven. ¿Se acuerdan al principio lo mismo de por qué no puedo capturar este caballo? Que era la misma pregunta que nos estábamos haciendo con las blancas en el otro lado. Es porque si lo capturamos la torre captura a la dama. Entonces es una jugada táctica en las que ganan ahí un peón. El caballo de las blancas lo que hace es capturar ese alfil que está acá, pero ignorando también que esta torre estaba siendo atacada. Lo curioso es que las negras tampoco toman esa torre, sino lo que hacen es tomar el caballo. Y esa torre todavía sigue en defensa. Pero pues aprovechan las blancas y la retiran y la ponen en F2. Ni las blancas capturaron la torre, las negras capturaron la torre, pero las blancas tampoco, pues al final lograron defenderla, pero pues se salvaron. ¿Vale? Entonces, peón que captura en F4 y el peón de las blancas que capturan en F4 otra vez. Y hay esto aquí también porque vendría siendo un error. Tengamos en cuenta que esta dama está aquí clavando esta torre, entonces lo que hacen las negras es aprovechar y mover el caballo a C2. La torre no se lo puede comer porque está la dama que está clavando esa torre, entonces esto resulta que el que ya conocemos, el clásico, el único, el inigualable calzoncillo, hace su aparición en esta partida una vez más, atacando a la dama de A1 y a la torre de E1. ¿Qué hacen las negras? Las blancas mueven la dama a D1 y pues naturalmente las negras lo que hacen es capturar torre por caballo, capturan en este caso con
con el alfil, con la dama y se ubican ahí en N1. La torre que se ubica en E8. Entonces las blancas lo que hacen es salir del ataque y ahora están presionando sobre este peón que está en F6. Las negras mueven aquí a G7 defendiendo ahí sobre ese peón. Entonces las blancas mueven a B4. En este momento pues es una ventaja de material de +2 que tienen las negras. Tienen la ventaja en la partida y eso es importante tenerlo en cuenta. Esta torre que está siendo atacada en D6. Entonces pues las negras proponen el intercambio. Para ellas es mucho más fácil que el juego sea más sencillo porque tienen ventaja de material. Se da el intercambio de dama y mueven a negras a F5. Las blancas mueven a D4 bloqueando acá. Este peón está protegido tanto por este caballo como este alfil, entonces no habría problema. La torre que se mueve en E6 doblando la columna y también presionando sobre esa columna que está totalmente abierta. Entonces la ventaja de posición y la ventaja de material la tienen las negras en este momento. Tibón. Caballo a C5 ataca esa torre, por eso le toca devolverse. Y proponemos el cambio de alfil por caballo que pues naturalmente aceptan las negras y se están empezando a quedar sin piezas. Dos torres contra alfil, contra dos alfiles y una torre, pero pues es mejor tener las dos torres en esta posición. B5, se da la captura acá y las blancas recapturan aquí B5 y hacen una jugada bien interesante porque están estas dos torres sobre la misma diagonal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las negras en este caso? Dicen, la única manera que yo tengo de salir de ese ataque que estoy haciendo sobre las dos torres al mismo tiempo es hacer un jaque muy bien leído por parte de las negras, porque si no voy a perder una de las torres. Entonces las blancas mueven a G2, la torre que le toca moverse, pero pues aquí hay un problema y es que cuando la torre se mueve, esto no era necesario, la torre no la estaban atacando, esa torre se mueve a ese punto e ignoramos que pues la otra torre se estaba atacando, ¿no? Entonces la partida da un vuelco total, ¿no? Fíjense que estábamos en este momento que estaba absolutamente controlada por las negras. Hacen la jugada brillante de retirar a una de las torres de la defensa, pero pues se olvidan la otra jugada que era pues sacar la otra torre de ahí, que era el siguiente paso después de haber salvado una de las torres. Entonces, ¿qué hacen las blancas? Pues aprovechan la ventaja de material que tienen y aquí pues se dan unos intercambios sobre la casilla de 4. Entonces aquí fíjense que las negras capturan el peón, luego el alfil, luego la torre captura el alfil, todo sobre D4. ¿Y qué nos está quedando? Torre y alfil, 3 peones contra torre y 4 peones. Juego milimétrico bien controlado por parte de las blancas que aprovechan esa ventaja de tener una pieza de más a pesar de tener un peón de menos. Hacen aquí un jaque sobre D5, ya vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque pues ya las blancas ya no ven opción. Las negras, perdón, ya no ven opción de recuperar la partida tras la desventaja de material. Entonces, muy bien jugado por parte de ambos jugadores. Lástima ese error porque pues mientras que las negras lograron ganar material con una jugada táctica que fue el calzoncillo que vimos ahí y que reconocía una táctica muy chévere porque reconocía tanto la posibilidad de hacer un ataque doble y se aprovechaba de una clavada, entonces fueron dos tácticas en una sola jugada. Pero pues desafortunadamente estuvo el error ahí de haber perdido la torre por no haberla sacado a tiempo de ese ataque que estaba haciendo el alfil sobre las dos torres que estaban en la misma diagonal. Entonces, primera sorpresa del torneo en términos de siembra, sin embargo, pues el nivel de ambos jugadores fue muy bueno en esta partida y ambos también permanecen en el torneo, tanto Chigüiro como Tibón, y esperemos a las siguientes partidas.